El profesor de cálculo señaló al conserje como una broma frente a la clase, pero cuando el hombre se acercó tranquilamente al pizarrón y resolvió el problema mejor de lo que nadie esperaba, no solo silenció la sala, cambió la forma en que toda la escuela lo vio. Era el cuarto periodo de un jueves en Eisenberg y en Elkhart, Indiana, el tipo de día en el que los estudiantes miran el reloj más que la pizarra. El señor Braddock, el profesor de cálculo de la escuela, tenía reputación de ser de lengua afilada, impaciente y siempre rápido con el sarcasmo. No era particularmente querido, pero tampoco lo odiaban, solo lo soportaban. El aula se sentía seca. Ecuaciones llenó la pizarra, el aire olía levemente a borrador, polvo y zapatillas gastadas. Los teléfonos estaban escondidos debajo de los escritorios, algunos fingiendo prestar atención, otros mirando por la ventana. Entonces sucedió algo que cambió la atmósfera como un viento repentino cuando el señor Braddock garabateó otro derivado en el tablero. Un leve chirrido resonó desde el pasillo. El conserje estaba cerca, trapeando el exterior del aula con su habitual ritmo lento y constante. Braddock hizo una pausa. A mitad de la frase, miró hacia la puerta y esbozó una media sonrisa. Sin previo aviso se volvió hacia la clase y señaló hacia el pasillo. Bueno, miren quién está aquí, señor Dorsey. Dime que crees que puedes resolver esto. Golpeó el tablero con el dorso de su marcador, como si estuviera lanzando un desafío en un programa de juegos. La risa estalló, no una carcajada, sino del tipo que te hace moverte en tu asiento porque no está seguro de si está bien. El señor Braddock volvió a sonreír. Vamos, Lamar, siempre pareces tener algo en mente. Lamar Dorsey, el conserje de 52 años, estaba parado en el pasillo con su trapeador en la mano. Llevaba el mismo uniforme verde bosque que siempre llevaba, limpio, pero descolorido, con L. Dorsey cosido sobre su pecho. Él no parpadeó, no se inmutó, simplemente miró dentro de la habitación. Luego, lentamente, entró. El trapeador se apoyó contra la pared. Algunos estudiantes se sentaron más derechos. Algunos pensaron que estaba a punto de decir algo inteligente, retrocederá y se irá. Quizás haría una broma o simplemente se marchará. Pero no lo hizo. En cambio, Lamar caminó hacia el frente de la sala. ¿Te importa?, preguntó con calma. Señalando el tablero, Braddock levantó las cejas. Semi-invitado. Algunos teléfonos se deslizaron silenciosamente de las mochilas. Una chica susurró, ¿habla en serio? Pero nadie detuvo a Lamar. Tomó el marcador, miró la ecuación y se detuvo, no por dudarlo. Más bien parecía que estaba pensando profundamente, como alguien leyendo un mapa familiar. Entrecerró los ojos ligeramente. Entonces empezó a escribir sin ostentación ni estilo, solo trazos deliberados. Una línea tras otra, la habitación cayó en un silencio inquietante. Los únicos sonidos, el marcador en la pizarra y una silla, crujieron cuando alguien se inclinó hacia adelante. El señor Braddock cruzó los brazos y observó atentamente. Su expresión no cambió, pero su mandíbula se tensó. Lamar se derrumbó. Los escalones en voz alta. Su voz baja y paciente: ve esto. Aquí hay un problema de regla de la cadena. Pero el truco es reconocer primero la función interna. Una vez que la aíslas, se vuelve mucho más claro. Se movió como si ya hubiera hecho esto antes, no solo el problema sino la enseñanza. Su tono no era llamativo ni presumido. Explicó las cosas con claridad y sencillez, como si hubiera pasado más tiempo enseñando que fregando. Cuando terminó, tapó el marcador y dio un paso atrás. El tablero estaba lleno de trabajo preciso y bien organizado. Se giró hacia Braddock y luego a la clase. Esa es una forma de hacerlo, dijo, y por un momento nadie se movió. Un joven en la parte de atrás susurró que lo había hecho bien. El señor Braddock no dijo ni una palabra. No inmediatamente su boca se abrió levemente, pero nada salió. El silencio se hizo más fuerte que cualquier broma que pudiera haber hecho. Lamar asintió cortésmente y regresó a la puerta. Recogió su trapeador, sin aplausos ni alardes, solo esa tranquila confianza. Como si no hubiera puesto la habitación patas arriba, sino que cuando Lamar tomó la tiza, nadie esperaba lo que vendría después. Nadie se movió durante 10 segundos completos. Se sintió como si la clase hubiera sido sacada de un sueño y arrojada a algo real. El tipo de momento que no pertenece a un aula de secundaria. Lamar Dorsey, señor Dorsey, como siempre lo llamaban de pasada. Estaba a mitad de camino hacia la puerta cuando alguien lo dijo en voz alta. Espera, lo acaba de hacer en su cabeza. Era Bess Hanley, un estudiante de último año en la primera fila que por lo general no hablaba a menos que hubiera calificaciones involucradas. No estaba bromeando, sus ojos estaban muy abiertos. Volvió a mirar el tablero como si la respuesta pudiera haber cambiado. Mientras parpadeaba, Braddock finalmente habló. Su voz era plana, casi irritada. Bueno,
Obtuvo la respuesta correcta, pero su tono no transmitía el sarcasmo habitual. Algo más se había colado. Algo más cercano a la confusión o peor aún, la incomodidad. Lamar miró hacia atrás. Pasé mucho tiempo con números hace mucho tiempo, dijo, luego se encogió de hombros levemente, nunca se fueron. Algunos estudiantes se rieron, no de él esta vez, sino porque la tensión estaba estallando. Lamar no esperó una respuesta, dejó el trapeador en la mano y los zapatos chirriando suavemente por el pasillo. Como si nada hubiera pasado, como si no hubiera resuelto un problema de nivel universitario en menos de 3 minutos sin siquiera una calculadora. Fue entonces cuando salieron los teléfonos. Alguien había filmado todo el asunto. Carly Benson Jr., tercera fila. Y ella ya estaba editando el clip antes de que la campana sonara en el pasillo entre periodos. Era de lo único que se podía hablar. ¿Viste la cara del señor Dorsey Braddock? El hombre parecía como si alguien lo hubiera desenchufado. ¿Dónde aprendió esas cosas? Pensé que solo limpiaba pisos a la hora del almuerzo. El video llegó a TikTok. Entonces Instagram no estaba pulido, solo un ángulo tembloroso de las manos de Lamar moviéndose por el tablero. Mientras una voz de fondo susurraba que lo estaba resolviendo. El subtítulo decía: nuestro conserje acaba de fumar. El profesor de cálculo. Algunos se rieron, otros se quedaron mirando. Pero el murmullo seguía creciendo en la sala de profesores. Las cosas no estaban mucho más tranquilas. ¿Me estás diciendo que hizo un completo problema de la cadena derivada en su cabeza?, preguntó la señorita Lynn, la profesora de física que ella era. Dio un mordisco a su sándwich, pero había dejado de masticar, murmuró el señor Crane, el profesor de inglés. No usé notas, ni siquiera hice pausas. Era como memoria muscular. Braddock estaba en la mesa de la esquina, fingiendo calificar exámenes, no dijo nada. Pero el director Everett lo hizo. Lleva aquí 6 años. Nadie mencionó nunca que tuviera formación académica. La gente meneaba la cabeza. Nadie sabía mucho sobre Lamar. Llegó temprano y se fue tarde. Los pisos siempre estaban limpios. Las bombillas nunca se quemaron más de un día. El hombre trabajó en silencio. Pero ahora no era solo el hombre detrás del trapeador en el pasillo, un grupo de estudiantes. Esperé afuera del armario del conserje para no quejarme de un derrame ni pedir una escoba. Solo querían hablar con él. Un niño de 12 años, agarrando su libro de geometría, preguntó: ¿le das clases particulares al señor Dorsey? Lamar parpadeó. Hace tiempo que no lo hago. Deberías. El niño dijo que eso era genial. Lamar se rió entre dientes, pero no lo consideró despectivo. Simplemente me sorprendió que al día siguiente, en el tercer periodo, el humor de Braddock fuera diferente. No hacía bromas. No llamaba a nadie al azar. Enseñaba con los ojos fijos en la pizarra. Su voz era más contenida que de costumbre. Nadie lo dijo directamente, pero todos lo notaron. Después de clase, B se acercó a él. El señor Braddock dijo: esa cosa con el señor Dorsey ayer. Él usó el mismo método que nos mostraste la semana pasada. La regla de la cadena, ¿verdad? Braddock asintió una vez. Correcto, solo lo explico mejor. Braddock no contestó, pero lo que realmente los impactó no fue la solución. Fue lo que dijo Lamar después de que Lamar Dorsey no hubiera planeado hacer una escena. A él nunca le gustó ser el centro de atención desde que era joven, así que cuando los estudiantes comenzaron a esperar en el mantenimiento, se encerraba en el armario solo para hablar, o cuando los profesores lo miraban fijamente en los pasillos, se sentía desequilibrado. Mantuvo la cabeza gacha y continuó con su rutina habitual, rellenando toallas de papel y arreglando un grifo que goteaba en el vestuario de los chicos. Limpiando las mesas de la cafetería, pero podía sentirlo. El cambio es un turno. En cómo la gente lo miraba, como si estuvieran tratando de encajarlo en una nueva imagen que no sabían que existía. No era solo curiosidad. Era confusión y respeto. Quizás se arrepienta, y eso le hizo sentir incómodo esa tarde. El director Everett le pidió que pasara por la oficina principal. Entró todavía con los guantes puestos y el uniforme un poco húmedo por la limpieza debajo de los lavabos de la cafetería. Se quitó la gorra en señal de respeto. Everett se inclinó hacia adelante en su silla con las manos entrelazadas. Lamar, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tienes experiencia en educación o ingeniería? Lamar dudó y bajó la mirada por un segundo, como si estuviera desempolvando una vieja parte de sí mismo. No me había visitado en años. Fui a Purdue, dijo en voz baja. Ingeniería mecánica, paseo completo. El director se inclinó hacia atrás, las cejas levantadas. ¿Usted serio? Lamar dijo que tenía planes. Las cosas se complicaron. Y por primera vez en mucho tiempo contó la historia de cómo había crecido en Gary, Indiana. Smart Kid. Siempre me encantó cómo funcionaban las cosas, los motores,
las poleas y cualquier cosa que pudiera desmontar y volver a montar. Su madre Estelle lo crió a él y a sus dos hermanas sola, trabajaba horas extras en una empresa textil. Planta y aún encontraba tiempo para leerles todas las noches. Ella creía en la educación como si fuera la única salida. Los libros primero siempre solía decir, el mundo intentará cerrar la puerta, pero si traes tu propia llave no podrán detenerte. Lamar se ganó ese premio de valedictorian de Key State Science Fair. Y luego, esa beca para Purdue, en su primer año, ya estaba dando clases particulares a sus compañeros. Los profesores vieron su nombre en la hoja de asistencia y prestaron atención, pero en el segundo año recibió una llamada. Eso lo cambió todo. Su madre se desplomó en el trabajo. Los médicos dijeron que era un cáncer en etapa avanzada. Cuando Lamar llegó al hospital, apenas podía mantenerse despierta. «Puedo encargarme de ello», susurró. «No vuelvas a casa», no te escuchó, se tomó un semestre libre y luego otro, consiguió trabajos. Trabajo en almacén, turnos de noche en una tienda de comestibles, cualquier cosa para pagar las facturas, las clases se desvanecieron en el fondo. Así lo hizo el sueño, cuando su madre falleció las cosas estaban dispersas, no tenía un hogar al cual regresar. Sin dinero para terminar su carrera y sin consejero vocacional. Llamando para preguntar por qué no había regresado. Seguí pensando que volvería a la escuela, Lambert le dijo a Everett, pero una cosa se convirtió en otra. La vida no te espera. El director se sentó en silencio. La historia era pesada, no dramática, solo real. El tipo de vida del que nunca oyes hablar a menos que preguntes en casa. Lamar guardaba sus transcripciones en una caja debajo de su cama. Junto con una sudadera desgastada de Padua, una calculadora vieja y una foto de él y su mamá en el día de orientación. Él nunca lo tocó, pero nunca lo tiró. Ahora todo estaba siendo arrastrado hacia la luz nuevamente. Esa tarde se sentó en los escalones traseros de su pequeño complejo de apartamentos. El cielo estaba oscuro. El tipo de silencio donde el único sonido era el zumbido del tráfico lejano. Bebió té de un termo de metal y miró hacia adelante. No había pensado en cálculo en años, no desde el último trabajo de tutoría que consiguió antes de abandonar la escuela. Y ahora aquí estaba otra vez como si un viejo amigo llamara a su puerta. Pero una decisión descarrilaría todo por lo que había trabajado tan duro en la universidad. Lamar se había hecho una promesa a sí mismo. Tómate un breve descanso para que su familia vuelva a encarrilarse y luego termina. Fuerte, pero la vida no se doblegó a los planes. Especialmente no de Kind, construido solo sobre la esperanza. Después de que su madre falleciera, Lamar regresó a Gary. Tratando de juntar las cosas, sus hermanas todavía estaban en la escuela secundaria y apenas lograban sobrevivir. Facturas apiladas en el mostrador. El propietario quería el alquiler y nadie de Paducah llamó para preguntar dónde había ido. Aceptó cualquier trabajo que pudo, cargador de almacén, conserje en un centro comercial. Seguridad nocturna en un astillero. Cualquier cosa que pagara lo suficiente para mantener las luces encendidas. La escuela se fue alejando cada vez más. En el espejo retrovisor, al principio llamaba a la universidad de vez en cuando. Pregunte sobre volver a aplicar la transferencia de créditos y le enviarán formularios. Él los llenaba pero nunca los enviaba por correo porque siempre había algo que lo impedía. Entonces llegó el punto de quiebre. Era finales de noviembre. Un hombre llamado Frank Walker, quien era dueño de una empresa de pisos en South Bend, le había ofrecido a Lamar un trabajo estable. Dijo, no pierdas el tiempo empujando escobas, yo mismo te entrenaré. Lamar volvió a tener esperanzas, una oportunidad real. Pero el día antes de que comenzara la escuela, su hermana menor, Alana, se vio envuelta en una pelea en la escuela. Una discusión estúpida que se intensificó. Le había roto la nariz a alguien y amenazaron con expulsarla. Lamar tenía que estar allí porque nadie más se presentaría para recogerla, por lo que se perdió su primer día en el trabajo de pisos. Frank le dio el lugar a otra persona y esa fue una puerta que podría haberse abierto. Cerró de golpe y dejó de perseguir sueños. Después de eso comenzó a perseguir la estabilidad. Años borrosos juntos, de pueblo en pueblo, de trabajo en trabajo, nunca tuvo antecedentes, nunca se metió en problemas. Apenas sobrevivió en silencio hasta que llegó a Elkhart cuando tenía unos 40 años. No buscaba un nuevo comienzo, solo un sueldo fijo. El distrito escolar ofrecía beneficios. Los veranos eran tranquilos, él tomó el puesto de conserje, sin pestañear, le gustaba a su manera, un trabajo limpio y predecible. Los estudiantes lo dejaron solo, los maestros sonrieron cortésmente, él no esperaba amistad ni conexión. No lo necesitaba, mantuvo la cabeza gacha, limpió el desastre y desapareció antes de la última campana.
Sonaba, pero los números nunca lo abandonaban a veces cuando pasaba una clase de matemáticas. Miraba el tablero, veía una fórmula y la terminaba en su cabeza. Era como memoria muscular. Una parte de él que se mantuvo alerta incluso cuando todo lo demás quedó enterrado bajo la rutina. Iba a casa y se preparaba una cena tranquila, pescado a la parrilla, arroz integral. Quizás algunas zanahorias y hojear un viejo libro de ingeniería que guardaba escondido detrás de las cajas de cereales. Solo para ver si todavía lo tenía, siempre lo hizo, pero nunca tuvo una razón para mostrarlo. Hasta que el señor Braddock lo llamó ese día, y ahora las cosas estaban cambiando. No solo en la escuela, sino dentro de él pensaba en los niños que esperaban. Afuera de su armario de suministros, con preguntas, pensó en Bess Hanley pasando esa mañana con un libro doblado. Pedazo de papel y diciendo: señor Dorsey, intenté resolver ese mismo problema. ¿Puedes comprobarlo por mí? ¿Y Lamar lo hizo con mucho cuidado? Le explicó dónde se había equivocado West sin hacerlo sentir tonto. West sonrió cuando finalmente lo entendió. No solo por orgullo sino por conexión. Ese tipo de cosas se quedó contigo. Pero no todos estaban emocionados. Braddock, por uno, se había quedado demasiado tranquilo. Los estudiantes notaron que los maestros notaron algo acerca de ser expuestos frente a su clase. Por un hombre en el que nunca pensaste dos veces, lo sacudió y no arremetió. Pero su tono se hizo más corto, su paciencia se agotó y cuando alguien mencionó Lamar en el salón cambió de tema, no estaba acostumbrado a ser eclipsado. Especialmente no por alguien que había sido invisible para él hasta ahora, pero la vida tenía un giro más esperando. Y este lo trajo de vuelta a las matemáticas. El video no solo se abrió camino. Eisenberg Ig se abrió camino comenzó pequeño. Una página estudiantil local lo volvió a publicar con el título Cuando tu conserje resulta ser más inteligente que tu maestro. Luego aterrizó en un foro regional de educación el fin de semana y había cruzado las fronteras estatales. La gente en línea no lo podía creer. No se estaban burlando de Lamar, estaban asombrados. El hombre lo dejó más limpio que mi profesor de la universidad. Que alguien le consiga a este hombre un aula y una pizarra, no un trapeador. Prueba de que nunca se sabe la historia de alguien. El lunes por la mañana, Lamar no tenía idea de que nada de esto estaba sucediendo. No seguía las redes sociales y aún tenía un teléfono plegable cuando llegó al trabajo. Lo primero que hizo fue arreglar un dispensador de toallas de papel atascado en el baño de chicas. Tal como siempre lo hacía los lunes, pero algo se sentía diferente. Los profesores pausaban sus conversaciones cuando él pasaba. Los estudiantes asintieron no por obligación, sino con un extraño tipo de respeto. Algunos incluso sonrieron como si lo vieran por primera vez. «Hola, señor Dorsey». Una chica lo llamó mientras pasaba por la biblioteca. «Eres algo famoso ahora». Lamar se rió suavemente. «No creas todo lo que lees», pero cuando dobló la esquina, Wes Hanley estaba esperando allí con otros dos estudiantes. Uno tenía en sus manos un libro de cálculo abierto en un problema resaltado en rosa. «¿Te importaría repasar esto con nosotros?», preguntó Bess. Lamar miró a su alrededor confundido. «Tienes un periodo libre, hicimos tiempo y así de fácil». En medio de un pasillo lleno de casilleros y carteles de ferias de ciencias, Lamar se sentó en el suelo con tres adolescentes. Y los guió a través de una ecuación de múltiples variables paso a paso, línea por línea. No les hablaba, no hablaba con ellos, no era ruidoso, no era llamativo. Pero algo significativo estaba sucediendo al final del pasillo. Alguien lo filmó. Nadie se lo dijo a Lamar. No le hubiera gustado que en la oficina el director Everett estuviera hablando por teléfono con alguien del ayuntamiento. Junta escolar, sí, es correcto. Lamar Dorsey lleva con nosotros 6 años. No, él no es profesor, es conserje. Hizo una pausa para escuchar. Bueno, yo no lo llamaría poco ortodoxo, lo llamaría pasado por alto mientras tanto en la sala de profesores. Braddock estaba leyendo un correo electrónico reenviado por un padre con un enlace al video ahora viral. Sin comentarios, sin línea de asunto, solo el enlace y la frase «pensé que querrías ver esto». Cerró la computadora portátil sin mirarla. Esa tarde, Everett llamó a Lamar y le ofreció un asiento. Lamar se quedó de pie. «Tengo una solicitud de la Junta. El director dijo que quieren saber si estaría interesado en ejecutar un programa de tutoría después de la escuela en grupos pequeños voluntarios. Solo una prueba». Lamar no respondió de inmediato. «Por supuesto, te pagarían». Everett agregó que no se trata de reemplazar su rol actual, sino de complementarlo. Compartiendo lo que claramente todavía tienes. Lamar miró sus manos limpias y callosas. «Desgastado hace mucho tiempo que no enseño», dijo. «No has dejado de saber». Everett contestó. Lamar miró hacia arriba,
No había presión en la voz del hombre, solo una simple invitación: pensaré en ello esa noche. Sacó la vieja caja de cartón de debajo de su cama, la de la sudadera de Paduaso y las transcripciones. La foto de orientación que no había tocado en años. Puso todo sobre la mesa. El papel se había amarilleado un poco. Los bordes se curvaron, pero las palabras seguían allí. Eso era lo importante sobre el conocimiento. No se desvaneció. Esperó. No necesitaba hacerse viral. No le importaban las opiniones ni los comentarios, pero sabía que aún podía marcar la diferencia. Que tiró de algo, pero mientras algunos estaban asombrados, otros no estaban tan emocionados por su creciente atención. Cuanto más atención recibía Lamar, más comenzaba a cambiar la escuela. Comenzó con los niños. Ellos fueron los primeros en cambiar, los que pasaban por su lado en el pasillo sin mirarlo 2 veces. Ahora se detuvo para decir buenos días, incluso pidió ayuda con las tareas entre clases. Al final de la segunda semana, un pequeño círculo de estudiantes había formado extraoficialmente lo que llamaron sesiones de Dorsey. Se reunían en la biblioteca, después de la escuela, cuadernos, cabezas abiertas, inclinadas. Escuchando a Lamar explicar conceptos con una claridad que nadie esperaba, pero que todos respetaron. Luego vinieron los profesores que más nos apoyaron. La señorita Lynn de física fue la primera en pasar por la biblioteca. Y míralo trabajar con los estudiantes, tienes un don, dijo suavemente, y no me refiero solo a números. Pero no todos estaban emocionados. El señor Braddock no había dicho una palabra sobre Lamar desde el día en que todo sucedió. En la sala de profesores actuó como si nada hubiera cambiado, pero la amargura era clara en sus silencios. Hablaba con frases entrecortadas, nunca miró a Lamar a los ojos y nunca mencionó el cálculo. Cuando en una reunión de padres y maestros se mencionó la creciente influencia de Lamar sobre los estudiantes, Braddock dijo que era bueno que estuvieran interesados en las matemáticas. Asegurémonos de no difuminar la línea entre instrucción e inspiración. Sonaba educado en la superficie. Pero el tono detrás de eso todos lo oyeron. El director no lo dejó pasar y trajo a Braddock. Entró en su oficina una mañana y se lo dijo claramente. Sé que le dolió a Everett. Dijo, pero Lamar no te avergonzó. Él los inspiró. Braddock se movió en su asiento. No está calificado. Es más educado de lo que creíamos y, lo que es más importante, está llegando a los niños de una manera que ninguno de nosotros ha logrado. Braddock abrió la boca y luego la cerró. No había nada que decir, en realidad no. Mientras tanto Lamar siguió con su rutina, no pidió un título, no quería un trato especial. Pero cuando el director le ofreció un modesto estipendio para continuar con las sesiones de tutoría, él aceptó. No por el dinero, sino porque se sentía bien, empezó a llevar consigo una pequeña carpeta. Dentro había páginas de problemas, hojas de trabajo en blanco y notas que había escrito a mano. Durante los descansos, se sentaba en la esquina trasera de la cafetería y garabateaba fórmulas de memoria de vez en cuando, asintiendo con la cabeza a un estudiante que pasaba y que gritaba, «Hola, señor D». Una tarde, Carly, la estudiante que filmó el clip original, lo detuvo junto a las máquinas expendedoras. «¿Alguna vez quisiste ser maestra?», le preguntó. Lamar se tomó un segundo antes de responder. Quería construir cosas, enseñar más tarde tal vez, pero la vida tenía ideas diferentes. «Bueno», dijo entregándole un lápiz mecánico nuevo. «Creo que ahora estás haciendo ambas cosas». Él sonrió, «Gracias». Pero detrás de todo esto bueno se estaba gestando una tensión. Algunos padres habían comenzado a llamar a la escuela. La mayoría fueron solidarios, pero una queja anónima llegó al foro. ¿Es apropiado que un conserje de clases particulares? Los estudiantes en un entorno escolar están certificados y se les han realizado verificaciones de antecedentes para la instrucción. Everett lo manejó rápidamente. Es un empleado del distrito, no ha hecho nada malo. Y si la preocupación fuera realmente el motivo, habrían hablado conmigo directamente. Nunca le contó a Lamar sobre la queja. Aún así Lamar podía sentir algo en el aire, no resentimiento sino resistencia. Como si algunas personas no supieran cómo ubicarlo ahora que no encajaba perfectamente en el fondo. Entonces, una tarde, Braddock hizo algo que nadie esperaba. Entró a la biblioteca durante una de las sesiones de tutoría de Lamar en silencio. Observó desde la distancia cómo Lamar explicaba las integrales a un grupo de 4 estudiantes. Después de unos 10 minutos dio un paso adelante. ¿Te importa si me siento en Braddock?, preguntó. Lamar levantó la vista, su expresión no cambió, asintió hacia la silla, siempre y cuando no te importe aprender algo. Los estudiantes se rieron lo suficiente para aliviar el momento en que Braddock sonrió. Por una vez, no fue malo que se sentaran juntos ese día. Dijeron poco, pero fue un comienzo. Pero a Lamar no le interesaban los títulos.
Tenía algo más en mente. Para Lamar Dorsey, estar de pie frente a la pizarra ya no era una cuestión de demostrar nada. En la biblioteca con estudiantes reunidos alrededor nunca se trató de redención o venganza, él no estaba tratando de impresionar a nadie. Él no estaba tratando de ser recordado, él solo se estaba presentando para ellos. Los niños. Los que le recordaban al niño que solía ser todos los martes y jueves justo después de la última campanada. Ese rincón de la biblioteca lleno de charlas, preguntas, notas garabateadas y ojos muy abiertos mientras Lamar guió a los estudiantes a través de problemas de matemáticas que alguna vez les temieron, no porque tenía todas las respuestas, pero debido a que les hizo creer que podían encontrar esas respuestas por sí mismos, eso fue lo que les quedó grabado. Estaba Isaías, el estudiante de primer año que casi reprobó álgebra el semestre pasado y ahora está resolviendo problemas. Ecuaciones cuadráticas sin mirar al pánico, y Taza, que solía odiar las matemáticas, ahora lidera mini sesiones los fines de semana para sus primos usando las notas de Lamar. Él nunca se paró al frente como un maestro tradicional. Se sentó a su lado, habló con ellos y les hizo preguntas antes de responder las suyas. Y poco a poco, empezaron a llegar más profesores, no para supervisar, sino para saber cómo lo hacía. Señorita Lin le preguntó si podía adoptar algunas de sus explicaciones para su clase. El entrenador Rivera le preguntó si Lamar ayudaría a organizar un programa de verano. Grupo de preparación para estudiantes de primer año entrantes, incluso Braddock, vacilante y orgulloso. Braddock pasaba por allí regularmente. No todos los días, pero con bastante frecuencia, silenciosamente, ofrecía uno o dos problemas adicionales. Y finalmente comenzó a ofrecer palabras de aliento a los niños. El filo de su voz se había apagado. Algo en él se había suavizado. Un día, durante una sesión de tutoría, Braddock se quedó un rato después de que los estudiantes se fueran. Ya sabes, dijo mirando el tablero, solía pensar que este trabajo me hacía importante, la enseñanza me dio poder. Lamar no me interrumpió, pero me recordaste lo que realmente significa presentarse y hacer que cuente. Lamar solo asintió. Todos perdemos nuestro camino a veces, él no guardaba rencor, él no necesitaba. El director Everett lo llamó nuevamente un mes después. Había una propuesta sobre la mesa. Formalizar sus sesiones en una clase optativa el próximo semestre, no para obtener créditos, sino para enriquecimiento. Un puente entre los estudiantes y su propia confianza. Tendremos que superar algunos obstáculos. Everett advirtió, pero si estás dispuesto, Lamar negó con la cabeza suavemente. Lo aprecio, dijo, pero no necesito el título, prefiero mantenerlo simple. Deja que los niños vengan porque quieren, no porque haya un horario. Everett asintió. Entonces te apoyaremos en todo lo que podamos. La noticia se extendió más allá del distrito escolar y un reportero local pasó a entrevistarlo. Lamar lo mantuvo breve, sin una historia dramática ni autopromoción. Solo les estoy mostrando lo que ya tienen dentro. Dijo que a veces se necesita un poco de tiempo para verlo en la primavera. Eisenberg Ig organizó su exhibición anual de estudiantes. Había proyectos científicos, exhibiciones de arte, presentaciones de coros y en un rincón del gimnasio un stand titulado La mesa de Dorsey muestra reflexiones escritas por los estudiantes sobre la vida matemática y la confianza. Docenas de estudiantes habían escrito sobre cómo Lamar les ayudó a ver más en sí mismos. No porque les dio respuestas, sino porque escuchó y creyó. Al final de la noche la gente ya no preguntaba si era el conserje. Decían que ese es el señor Dorsey. No usa traje, no da un discurso. Se paró junto a la mesa, sonrió y agradeció a los estudiantes que vinieron. Más tarde esa noche, de regreso a su apartamento, sacó la vieja sudadera de pudue de la caja debajo de su cama. No lo puso, lo dobló cuidadosamente, lo colocó en un nuevo contenedor de almacenamiento y agregó una carpeta. Lleno de notas de agradecimiento de estudiantes, junto a su legado, se dio cuenta de que no se trata de títulos. Se trata de lo que dejas atrás en los demás. Él no necesitaba terminar la escuela para enseñar. No necesitaba un título para liderar, solo necesitaba presentarse todos los días y preocuparse. Y eso es exactamente lo que planeaba seguir haciendo. Gracias por escuchar la historia de Lamar. Si te conmovió, si te recordó a alguien que pasaste por alto o alguien que creyó en ti, suscríbete y compártelo con alguien que lo necesite, porque a veces las mentes más grandes se esconden en los lugares más tranquilos.